Hola amigos, vamos ahora hacia el quinto video sobre filosofía de la historia. Madrid, 4:30 de la mañana del sábado 22 de febrero de 2025. En el video anterior vimos a Hegel. Ahora vamos a ver cómo fue la génesis o la genealogía, por decirlo así, de la filosofía de la historia. Desde Maquiavelo a Bodino, el proceso de autonominación y secularización del discurso histórico, ese proceso de independización de la historia profana y política respecto a la teología, este proceso ocurre entre los siglos XVI y XVII. Repito, un proceso de secularización del discurso histórico. Independencia de la historia profana y política, independencia o independizarla de la teología. Vale. Esto ocurrió en los siglos XVI y XVII. Discusiones y desarrollos centrados, en cierto modo, en la lucha por la construcción de la historia como ciencia, de esa ciencia nueva, que tenía, ante todo, que llegar a ser consciente de su propia especificidad. De conquistar trabajosamente tal autoconciencia en pugna incipiente con el providencialismo, esto es, con la arraigada tesis de la determinación por parte de la providencia del curso entero de la historia, y en no menor medida con las clásicas periodizaciones de inspiración bíblica. Es decir, para liberar a la historia de la teología, tuvo que efectuarse una serie de discusiones, desarrollos, etcétera, centrados sobre todo en dos pasos. El número uno, la lucha contra el providencialismo. Esto es, con esa tesis de la determinación por parte de la providencia del curso entero de la historia. No le podemos dejar eso a la providencia. Y en segundo lugar, también la lucha contra las clásicas periodizaciones de inspiración bíblica sobre la historia. Bueno, en general hubo un paso, digamos, de Bossuet a Voltaire, en el marco de lo que podríamos llamar la génesis de una filosofía no teológica de la historia, paralela a intentos como los de Vico y Montesquieu de elaborar una ciencia de la historia, culminación genuina del proceso de secularización de la historia. Bossuet, verdadero pensador límite, y a propósito de Bossuet y de la filosofía de la historia, es decir, Bossuet, que fue un pensador límite, también tiene su papel en esto de la filosofía de la historia, porque fue él, Bossuet,
o de hecho fue a él, a Bossuet, a quien vino a corresponder la tarea de llevar a su consumación la teología agustiniana de la historia. Pero eso lo hizo a las puertas mismas del paso definitivo de la concepción providencialista y a la progresista del decurso histórico. Es decir, Bossuet desarrolla su obra cuando ya se está pasando de una concepción de la historia dada por la providencia o por alguna cuestión divina a una consideración de la historia, digamos, profana. Bossuet vive entre 1627 y 1704 y tiene un libro llamado Discursos sobre la Historia Universal, publicado en 1681. Tenemos también a Voltaire, cómo no, a quien se le considera el primer filósofo explícito de la historia, ¿no? Que vive entre 1694 y 1778 y publica su libro Ensayo sobre el espíritu y la moral de los pueblos, de 1754. En ese discurso, el de Bossuet, el discurso de Bossuet es en realidad un tratado de historia universal, una reconstrucción de la misma, desde la creación del mundo hasta la inauguración del nuevo imperio cristiano de Carlomagno, el nuevo imperio cristiano de Occidente por Carlomagno, en el que la monarquía francesa es presentada como heredera del Sacro Imperio Romano y aún de la antigua Roma. Como dato curioso, y ni tan curioso, Bossuet fue profesor del hijo de Luis XIV. Lo suyo, en realidad, lo de Bossuet, y es que estamos hablando desde los últimos autores de ver la historia como algo que está en parte producido por la providencia y en parte por alguna divinidad, hasta los pensadores que ya se salen de esa línea, ¿no? Entonces, lo de Bossuet fue en realidad una historia de la Iglesia, triunfante, en cuyo marco no se distingue para nada entre los acontecimientos sagrados y profanos. Pero lo que nos interesa de Bossuet es su providencialismo. Ese ponerlo todo en manos de una providencia rectora a las puertas mismas de la Ilustración. Porque Bossuet, lleva a sus últimas consecuencias el providencialismo judeocristiano clásico, pero al mismo tiempo tiene y tuvo que dar cuenta de las contradicciones con que esas coordenadas metahistóricas, ajenas a toda idea de progreso cismundano, hay que debatirse. De la contradicción concretamente entre la bondad y perfección de esa providencia que rige el entero decurso histórico y la injusticia y el desorden perceptibles en la superficie misma de dicho decurso. Acabamos de hablar de Bossuet. Vayamos de nuevo a Hegel un momento, ¿no? La respuesta de Bossuet es similar, cambiando muchas cosas, ¿no?, a la que daría Hegel. Hegel, autor, como ya sabemos, de la fenomenología del espíritu, optaría por remitirse a la ausencia de razón. Bossuet lo hizo simplemente a una
oscura justicia que solo podemos percibir alejándonos de la superficie de la historia y contemplándola desde la necesaria distancia, con los ojos de la fe. Hegel hablará, en cambio, de los ojos de la razón. Aquí estamos hablando de, digamos, de las concepciones distintas de Bossuet y Hegel. Por debajo de las apariencias, de todos modos, Bossuet intenta descubrir sabiduría y racionalidad. Una sabiduría y una razón cuyo garante es la providencia. Bossuet sigue remitiendo al más allá, como la entera tradición que le sustenta. Poco después, los esfuerzos humanos pasarían a centrarse en exigencias diferentes. Frente a la secreta sabiduría de la providencia, el progreso tangible. Frente a una justicia cuya postulada realidad no es de este mundo, la realización cismundana de unos ideales universales, racionales. Repito, oponemos a la providencia el progreso tangible y oponemos a una justicia que no es de este mundo la realización de unos ideales universales y racionales. Ahora, hablando de esto, hay que remitirse de nuevo a la Ilustración. Tras haber renovado el pensamiento científico europeo durante el siglo XVIII, como bien sabemos, la Ilustración comenzó a ser, en efecto, objeto de ataques por parte de los románticos y de los historicistas del siglo XIX, inseparables del contemporáneo reflujo de sus consecuencias revolucionarias, pero también por parte del marxismo, en nombre, esta vez, de la necesidad de superar los rasgos mecanicistas del materialismo metafísico. Para imbricarnos más en este concepto del materialismo metafísico, los remito a Engels en su libro Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Entonces, repasemos. La Ilustración renueva el pensamiento científico europeo durante el siglo XVIII. Pero comienza a sufrir ataques, por una parte de los románticos y por otra parte de los historicistas del siglo XIX, y también por parte de las consecuencias de las revoluciones, y también por parte del marxismo. Estos son los que se cuestionan ciertas zonas, digamos, de la Ilustración. Ahora, se hará común el tópico de definir el pensamiento ilustrado y hasta el siglo XVIII por entero como ahistórico. Y esto lo hace, o sea, calificarlo como ahistórico lo hace un autor llamado Cassirer en su obra Filosofía de la Ilustración, publicada por el Fondo de Cultura Económica de México en 1972. Entonces, se hará común el tópico de definir el pensamiento ilustrado y hasta el siglo XVIII por entero como ahistórico, pretendiendo que los ilustrados se limitaron a formular interpretaciones universales que suponían válidas para la generalidad de la especie humana al margen del tiempo y del espacio. Esto es lo que se le critica a la Ilustración de parte de estas cuatro corrientes, ¿no?
Incluso cuando un hombre como Dilthey admitía que la Ilustración del siglo XVIII, a la que se achaca su carácter ahistórico, ha producido una nueva concepción de la historia. A pesar de los ataques, eso es lo que opina Dilthey. Lo que Dilthey y otros críticos de la Ilustración como Meinecke parecen ignorar es que los rasgos del pensamiento histórico de la Ilustración se asientan en un desarrollo científico anterior, que extiende sus raíces hasta la Italia del Renacimiento y tiene una etapa decisiva en la Inglaterra del siglo XVII. En su notable estudio sobre los orígenes intelectuales de la Revolución Inglesa, Christopher Hill tiene unos libros espectaculares. Este no lo he leído, pero maravillas tiene Christopher Hill, sobre todo en historia, en libros de historia. Bueno, él tiene un libro llamado Los orígenes intelectuales de la Revolución Inglesa. Y en ese libro llama la atención acerca de la trascendencia que encierra la lucha emprendida por Bacon, Raleigh y Hackeville para eliminar la arbitrariedad de la historia, haciendo una distinción entre causas primeras y causas segundas. Las causas primeras es las que son en las que puede admitirse la interpretación divina, rigiendo el destino de los hombres. Y las causas segundas son estrictamente humanas, de los acontecimientos, que son las que pueden interesar al historiador. El libro de Raleigh, Historia del Mundo, fue muy difundido y se hicieron por lo menos de él 11 ediciones en el transcurso del siglo XVII. Y este libro, y Raleigh, contribuyó a reemplazar la intervención directa de Dios por la idea de ley histórica. Luego hay una crítica histórica a la que se referirá Dilthey y a la que se ha llamado pirronismo histórico. Pirronismo histórico. Tendente a desbrozar una maleza de todos los hechos históricos ahí mezclados, una maleza mucho más resistente que la de la fabulación y el mito, que es la maleza del prejuicio intelectual y de la intolerancia, que tanto daño habían causado a lo largo de 2 siglos de controversia religiosa. En estas raíces de la obra de Dilthey está la obra gigantesca de Pierre Bayle, muy poco conocida a pesar de lo importante que fue. Bayle fue el primero de los enciclopedistas. Fue un protestante en defensa de su propia concepción de la fe, pero se vio obligado a ir más allá de las fronteras consideradas como aceptables en la polémica religiosa, para denunciar los abusos de la controversia, es decir, las falsificaciones, la mala fe, las deformaciones, las maledicencias, mentiras, fábulas, falsas alegaciones, paralogismos, fraudes piadosos y otras cosas por el estilo. Es esto que acabo de nombrar y no la religión lo que Bayle atacó. Vamos a hablar entonces de Voltaire. Con Voltaire comienza lo que a partir de él se entenderá o entenderemos como filosofía de la historia. Voltaire. La palabra favorita de mi amigo Antonio Mendoza Walsh, que es Voltaire. Bueno, repito, con Voltaire empieza lo que llamamos hoy en día la filosofía de la historia. Y comienza a partir de y en relación polémica con precisamente la interpretación teológica
y providencialista del decurso histórico. Comienza con un designio emancipatorio y un motivo antirreligioso. ¿Cómo considerar, pues, un mero azar el que Voltaire escribiera su ensayo, larguísimo el nombre del ensayo? No es un mero azar que Voltaire escribiera su ensayo, lo mencioné hace poco. Bueno, su ensayo. Googleen. No es un mero azar que Voltaire escribiera su ensayo a partir de los discursos, que también tiene un nombre más largo esa obra, de Bossuet, teniendo siempre presente y a la vez refutando sus puntos de vista centrales, tanto en el orden metodológico como en el de los contenidos. Como hombre de su tiempo, Voltaire luchó esencialmente por la verdad, la tolerancia, a la que dedicó un libro pionero, y El imperio de la razón, esa palabra mágica de los ilustrados, hoy tan fácilmente criticable por lo presuntamente ingenuo y mitificador de su uso. Pero en aquel momento histórico tan absolutamente conformadora y designadora de un afán genuino e irrenunciable de progreso efectivo para el género humano. Bueno, ¿cómo define Voltaire la historia? La define con una frase muy conocida: el relato de los hechos que se tienen por verdaderos. El relato de los hechos que se tienen por verdaderos. Voltaire denunció siempre los prejuicios y errores inviscerados en la concepción tradicional de la historia. Es decir, en la concepción providencialista del decurso histórico. O sea, esto de gracias a la providencia, ¿no? Incapaz de distinguir entre historia profana e historia sagrada, tal y como entre sus próximos pudieron sustentarla Bossuet, o más matizadamente, pero con fidelidad esencial al providencialismo, Leibniz. Esa visión de cuño teológico, cuyas raíces se hunden en San Agustín, Joaquín de Fiori o de Fiore, etc. Esa es una visión de cuño teológico y las raíces se hunden en San Agustín, Joaquín de Fiore y otros. En su afán renovador de la conciencia histórica, Voltaire no se limitó a romper con la idea de la constante presencia de la providencia en el curso efectivo de la historia. Sino que, hablando como historiador y como filósofo, y de espaldas a toda posible confusión de historia sagrada e historia profana, rompió enérgicamente con la tradicional óptica eurocentrista, Voltaire, de los historiadores de su tiempo, pidiendo una visión auténticamente universal del pasado humano. La historia de China le parecía, en efecto, más importante que la de las tribus de Israel, con la consiguiente desmitificación de la idea de un pueblo elegido. Y se negaba a confundir la historia de la India con la historia de los establecimientos europeos en la India, escrita habitualmente desde París por quienes no conocían la lengua ni la cultura de que hablaban, lo que les permitía repetir los tópicos más grotescos. Voltaire desarrolló una crítica contra la falsedad y contra el prejuicio de grupo. En su libro Reflexiones para los tontos,
Dice muchas cosas, entre ellas voy a citar una. Muchas naciones que durante mucho tiempo han llevado cuernos y han rumiado, comienzan ahora a pensar. La dejo hasta ahí, esta cita de Voltaire. Ahora, a todo esto hay que unir otro dato. Voltaire concibe e intenta por primera vez el proyecto de escribir la historia de una sociedad entera. No es poca cosa, ¿no? Esa intención de Voltaire. En lugar de limitarse a contarnos la vida de un príncipe y sus guerras. Así lo declara al frente de su libro El siglo de Luis XIV. Y cito a Voltaire: vamos a intentar pintar para la posteridad no las acciones de un hombre aislado, sino el espíritu de los hombres en el siglo más esclarecido que jamás haya sido. Frente a la idea de providencia, por lo tanto, la idea de progreso. Voltaire habla de la racionalidad, de la inserción de la razón y de lo racional, etcétera, en el propio curso histórico. Una inserción capaz de garantizar en cualquier caso y por sí misma el progreso como tal. Tal vez esta imprecisión de su idea de progreso es lo que explica cosas como, por ejemplo, la obsesión de Voltaire por la decadencia, que también la tengo yo, por cierto. Vamos a dejarlo hasta aquí para no mezclar las cosas. Nos vemos próximamente.